Hay un momento en la vida en el que dejas de ser quien creías que eras, y te das cuenta de algo inquietante. La mayoría de las veces, no perdiste porque te faltara fuerza, inteligencia o talento. Perdiste porque eras demasiado controlable. Las personas podían leer tus emociones, anticipar tus reacciones, medir tus silencios y moldear tus decisiones sin que tú siquiera lo notaras. Y mientras escuchas estas palabras, sabes que es verdad. Y por eso estás aquí, porque quieres aprender los trucos mentales que te vuelven incontrolable y astuto, los mismos que Maquiavelo vio en los hombres que gobernaban sobre otros sin levantar la voz. Lo que estás a punto de escuchar no es motivación. Es estrategia humana desnuda, incómoda y profundamente real. Antes de seguir, una pregunta simple pero importante. ¿Desde dónde estás escuchando mi implícito en este momento? ¿Y qué hora es ahí donde estás? En algún lugar del mundo, otra persona está escuchando estas mismas palabras, intentando, igual que tú, romper el patrón que lo mantiene predecible. Esa simultaneidad ya te conecta con algo más grande, la idea de que no estás solo en esta transformación. Y si esta sensación de confrontación interna ya empezó a tocarte, suscríbete a mi implícito. No por mí, por la versión de ti que estás tratando de construir. Un hombre o una mujer se vuelven controlables por una razón muy simple. Son transparentes. Sus emociones se muestran con demasiada facilidad. Su tono tiembla cuando algo les inquieta. Sus palabras cambian cuando quieren agradar. Sus ojos reaccionan cuando sienten presión. Y a pesar de que crees que lo manejas bien, la verdad es que quienes te rodean han aprendido a leer esas pequeñas grietas. La mayoría de la manipulación humana ocurre en milisegundos, en miradas, en pausas, en elecciones de palabras que parecen casuales. El manipulador no te controla porque sea más inteligente, te controla porque tú revelas más de lo que crees. Ese es el punto donde empieza tu transformación. Maquiavelo lo entendió siglos atrás. Quien controla sus emociones, controla el ritmo del entorno. Y ese control no es teatral. No se trata de aparentar frialdad, sino de modificar la estructura interna que te hace reaccionar. No es esconder lo que sientes, sino dirigirlo como si fuera una estrategia. La gente pierde poder porque actúa desde la emoción inmediata. Hablan sin pensar, responden sin calcular, se explican demasiado, se justifican cuando no hace falta. Y cada una de esas acciones crea un mapa mental para los demás, un manual de instrucciones sobre cómo empujarte, cómo desestabilizarte, cómo usar tu propio impulso contra ti. Pero aquí viene el primer truco mental para volverte incontrolable y astuto. Haz que tu mente opere un segundo más lenta que tus emociones. Suena contradictorio, pero funciona de manera brutal. Cuando algo te provoca, tu emoción quiere explotar de inmediato. Pero tu mente debe observarla como si no fuera tuya. Esa distancia de un segundo cambia todo. Evita que reacciones, evita que reveles tu debilidad, evita que los demás lean tu incomodidad. Ese segundo es poder puro. Y si ya sientes que esto toca tus puntos más vulnerables, dale like a este video. Esa incomodidad es tu puerta de entrada. Mira tu vida reciente. Piensa en las discusiones donde te exaltaste antes de tiempo. En los favores que aceptaste sin pensarlo. En las invitaciones que dijiste que sí por miedo a quedar mal. En los silencios donde revelaste más de lo que querías. En cada una de esas situaciones, fuiste controlado no por otros, sino por tu falta de espacio interno. Los verdaderos jugadores de poder jamás reaccionan cuando los demás esperan que reaccionen. Ellos eligen el momento exacto para hablar, para moverse, para retirarse, para avanzar. Son astutos no porque oculten cosas, sino porque no entregan información gratuita. Eso es ser maquiavélico. Administrar tu presencia como si fuera un recurso estratégico. El segundo truco mental viene ahora. Domina la ambigüedad. Las personas controlables siempre quieren aclarar, asegurar, confirmar, explicar. Pero el poder real nace del misterio. Cuando no das una respuesta inmediata, los demás empiezan a llenar los vacíos con sus propias suposiciones. Y esas suposiciones suelen darte más autoridad de la que tú mismo intentarías conseguir hablando. La incertidumbre obliga a los demás a tratarte con más cuidado, más seriedad, más respeto. No estás manipulando.
Estás dejando que los demás revelen sus intenciones antes de que tú muestres las tuyas. Y si en este punto ya intuyes que lo que estás escuchando podría cambiar la manera en que te relacionas con todo y con todos, quédate hasta el final. Este video no está diseñado para entretenerte, está diseñado para reprogramarte. Y si quieres ser parte de este proceso, activa las notificaciones para no perder las próximas piezas de estrategia. Pero hay algo más, un tercer truco mental, quizá el más poderoso. Nunca permitas que alguien sepa que te duele. La mayoría de las personas habla demasiado de sus miedos, de sus inseguridades, de sus límites emocionales. Lo hacen buscando empatía, comprensión, pero lo único que logran es entregar armas. Quien sabe dónde te duele, sabe dónde presionarte. Quien sabe que te enoja, sabe cómo sacarte de tu centro. Quien sabe que deseas, sabe cómo condicionarte. El maquiavelismo no consiste en hacer daño, sino en proteger tu vulnerabilidad como si fuera oro. Tu dolor no es para cualquiera. Tu miedo tampoco. Tu deseo menos. Lo que guardas silenciosamente se convierte en tu escudo. Y aún así, esto es solo la primera parte. Lo que viene ahora es más oscuro, más refinado y mucho más personal. Porque estos trucos mentales son solo la superficie. Lo que realmente te volverá incontrolable está en el siguiente nivel. Hay un momento en tu vida en el que te das cuenta de que no necesitas gritar, explicar ni justificarte para influir en la gente. El verdadero poder no proviene del volumen, sino de la estabilidad interna. La mayoría de las personas no entienden esto, y por eso se desgastan intentando convencer, negociar, complacer, arreglar. Lo hacen porque sienten que si no reaccionan de inmediato, perderán control. Pero lo contrario es cierto. Cuanto más necesites reaccionar, más controlable eres. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque intuyes que ese patrón te está costando demasiado. Te está costando respeto, oportunidades, relaciones e incluso tu propia tranquilidad. Por eso, hoy vas a entender cómo estos trucos mentales, inspirados en Maquiavelo pero adaptados a la psicología moderna, te convierten en alguien más astuto, más difícil de manipular y mucho más impredecible para quienes intentan influir en ti. Hay una razón muy simple por la cual los demás pueden empujarte emocionalmente. Saben dónde colocarte el estímulo. Conocen tus botones. Saben qué palabras te encienden, qué gestos te irritan, qué acciones te desestabilizan. Y si no lo saben, lo descubren rápido al observarte. Por eso, el primer poder real que estás desarrollando en este proceso es aprender a deshabilitar esos botones. ¿Cómo? Con el truco mental más desagradable de aplicar, pero el más efectivo. Acostúmbrate a no responder cuando tu cuerpo te pide responder. Esa es la raíz del autocontrol maquiavélico. Si alguien te provoca, tu impulso natural es demostrar que no te afecta. Pero demostrarlo es ya una reacción. La verdadera astucia está en no dar ningún tipo de evidencia. Ni frialdad exagerada, ni calma forzada. Simplemente, nada. Solo presencia. Solo estabilidad. Ese tipo de silencio desconcierta profundamente a quien esperaba manipularte. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con atención. En unos minutos, voy a darte una frase exacta que puedes usar en cualquier situación donde alguien intente presionarte, manipularte o sacarte de tu centro. Una frase tan sencilla que parece inofensiva, pero que psicológicamente coloca todo el peso del control sobre la otra persona sin que tengas que elevar la voz. Mantén esa expectativa abierta, porque cuando escuches la frase, vas a entender por qué quienes saben usarla parecen siempre un paso adelante. Pero antes, déjame contarte una pequeña historia. No es ficción, es un patrón que ocurre todos los días. Imagina a un hombre entrando a una reunión de trabajo. Llega tenso, ansioso, preocupado por la opinión de su jefe. Cada vez que alguien lo mira, él interpreta señales inexistentes. Cuando su jefe le pregunta algo, se apresura, se enreda, se justifica. ¿Resultado? Todos lo perciben débil, inseguro, incapaz de manejar presión. Ahora imagina a otro. Entra lento, habla poco, escucha más que lo que dice. Cuando le hacen una pregunta difícil, no responde de inmediato. Toma un breve silencio, y entonces responde con claridad.
¿Cuál de los dos tiene más poder sin decirlo? El segundo. Porque el segundo controla el ritmo. Controla su impulso. Controla el ambiente. Y al hacerlo, todos inconscientemente se ajustan a él. Ese es el truco mental. Quien controla el ritmo controla la sala. En tus relaciones personales, pasa algo similar. La persona emocionalmente reactiva siempre queda en desventaja. Porque cuando reaccionas rápido, te vuelves predecible. Y cuando eres predecible, eres fácilmente manipulable. Pero el que mantiene su centro, el que observa antes de actuar, el que escucha antes de responder, ese es el que se vuelve incontrolable. No porque sea frío, sino porque no regala información. Puede querer, puede amar, puede preocuparse, pero elige cuándo mostrarlo. Ese tipo de control no mata las emociones. Las convierte en herramientas. Y aquí llega la frase que te prometí. La frase que usas cuando alguien intenta imponerte presión emocional y tú necesitas recuperar el terreno sin pelear, sin elevar el tono y sin explicarte demasiado. La frase es, ahora no, hablamos después. Es simple, demasiado simple, pero esa es su fuerza. Desarma discusiones. Descoloca a quienes quieren respuestas impulsivas. Obliga a quien presiona a esperar tu ritmo. Y lo más importante, no te compromete a nada. Es una pausa estratégica. Una forma de recordarle al otro que tú decides el momento, no ellos. Si esto ya te hizo pensar en alguien que siempre intenta empujarte a reaccionar, déjalo en los comentarios. A veces, escribirlo es el primer paso para desactivar el patrón. Y si aún no te has suscrito a mi Implicito, hazlo ahora. No porque te lo pida, sino porque cada video es una pieza más de un rompecabezas que estás tratando de armar dentro de ti. Pero hay algo más profundo que necesitas entender. Si quieres volverte incontrolable, debes aceptar una verdad incómoda. No puedes depender de la validación emocional de nadie. El costo de necesitar aprobación es demasiado alto. Te vuelve blando, ansioso, inseguro. La gente siente cuando dependes emocionalmente de su aceptación, y algunos la usarán para controlar tus decisiones. El maquiavelismo no es ser cruel. Es no ser esclavo emocional de nadie. Y ese es el siguiente nivel que estás a punto de descubrir. Hay una frontera silenciosa que la mayoría nunca cruza, porque requiere una mezcla peligrosa de autocontrol, desapego y visión estratégica. Esa frontera es el momento en el que dejas de reaccionar al mundo y comienzas a dirigirlo. Cuando llegas ahí, la gente empieza a percibirte como alguien distinto, más difícil de leer, más difícil de influir, más difícil de derribar. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos te esfuerzas por demostrar poder, más poder proyectas. Ese es uno de los trucos mentales más profundos para volverte incontrolable y astuto. No es teatralidad, no es intimidación. Es estabilidad. Es no moverte cuando todos esperan que te muevas. Y es precisamente esa quietud lo que desarma a cualquiera que intente manipularte emocionalmente. Porque la manipulación necesita reacción. Sin tu reacción, se apaga. Déjame llevarte por otra mini historia, una que quizá te resulte demasiado familiar. Una mujer está en una relación donde cada discusión termina igual. Ella argumenta, él se desconecta emocionalmente. Ella explica, él se queda callado. Ella llora, él cambia de tema. ¿Quién crees que tiene más control ahí? No es él. Él cree que lo tiene porque se retrae y no habla, pero en realidad solo evita. Esa es debilidad disfrazada de calma. Ahora imagina lo contrario, una persona que sí está presente, que siente, que escucha, pero que no se quiebra cuando el otro sube el tono. Una persona que observa sin precipitarse, que habla solo cuando quiere decir algo real, que mantiene la compostura incluso cuando la conversación se calienta. Esa persona, sin gritar, sin manipular, sin huir, es la que tiene el control real del vínculo. Porque su poder no viene de bloquear emociones, sino de dominarlas. Y eso es lo que te hace incontrolable. No la frialdad, sino la capacidad de no perderte dentro de tus propias reacciones. Ahora piensa en las dinámicas de grupo. Todos hemos estado en una situación donde alguien intenta exhibirte, ridiculizarte o presionarte delante de otros. Y la mayoría hace lo mismo. Se justifican,
se ponen nerviosos, intentan responder rápido para no quedar mal. Pero la respuesta rápida casi siempre es la peor. Aquí entra uno de los trucos mentales más potentes del pensamiento estratégico. No respondas al ataque inicial. Deja que el comentario exista. Deja que el silencio se asiente. Ese vacío hace que las miradas se vuelvan hacia quien atacó, no hacia ti. El grupo espera tu reacción, y tú simplemente respiras. Después, una vez que todos esperan que entres en caos, respondes con algo breve, claro y frío: eso no es así. No explicas, no discutes, no justificas. Esa frase funciona porque no compite con el ataque, lo invalida. Y porque muestra algo que casi nadie puede fingir: que no necesitas defenderte para mantener tu valor. Ese tipo de presencia hace que los demás te vean de forma diferente. No como alguien que evita conflicto, sino como alguien que elige cuando vale la pena responder. A lo largo del video has recibido varias piezas de una misma estructura. Controlar el ritmo, deshabilitar tus botones emocionales, evitar respuestas impulsivas, dominar los silencios y sostener tu centro incluso cuando todo te empuja hacia la reacción. Pero antes de cerrar, hay algo que debes entender claramente. Porque si no lo entiendes, todos estos trucos mentales se destruyen a sí mismos. La tercera y última trampa psicológica que impide que muchas personas se vuelvan incontrolables es confundir autocontrol con arrogancia. Cuando empiezan a sentirse más estables, más frías, más difíciles de influir, se vuelven creídas, condescendientes, superiores. Y aquí está el problema: la arrogancia te vuelve predecible. Y ser predecible te vuelve controlable. Si estás haciendo eso, te estás convirtiendo en el problema. Y si estás usando el silencio para castigar o manipular, también te estás convirtiendo en el problema. El poder auténtico no se usa para humillar, sino para proteger tu equilibrio. En este punto, quizá te preguntes algo que muchos se preguntan en secreto: ¿cómo sé que realmente estoy cambiando? La respuesta es sorprendentemente simple. Lo notarás cuando dejes de buscar aprobación sin darte cuenta. Cuando ya no necesites tener la razón. Cuando el rechazo deje de doler como antes. Cuando tu silencio no sea un refugio, sino una decisión. Cuando la gente que antes podía sacarte de tu centro ya no entienda cómo tocarte. Ese es el momento en que te vuelves incontrolable y astuto. No porque domines a otros, sino porque te dominas a ti. Antes de continuar, déjame preguntarte algo que solo te pregunto una vez por video, pero que siempre dice mucho. ¿Desde dónde estás escuchando mi implícito ahora mismo? ¿Y qué hora es exactamente donde estás? Me gusta imaginar que en algún lugar del mundo alguien más está escuchando estas mismas palabras al mismo tiempo que tú, cuestionándose las mismas cosas. Si este proceso ya te está moviendo algo por dentro, quédate hasta el final del video. Ese simple acto te entrena en algo más importante de lo que crees: el compromiso con tu propio crecimiento. Y si no lo has hecho ya, suscríbete a mi implícito. No por obligación. Hazlo porque sabes que estás entrando en una etapa donde necesitas entenderte, dominarte y elevar tu percepción más que nunca. Activa las notificaciones para que no pierdas la próxima pieza de esta evolución personal. Hay un punto en el camino donde la estrategia deja de ser teoría y empieza a sentirse en tu cuerpo. En tu respiración. En cómo caminas. En cómo hablas. Ese punto es cuando te das cuenta de que volverte incontrolable y astuto no es un truco de un solo momento, sino una forma distinta de existir. Y aunque suene abstracto, lo reconocerás porque comenzarás a moverte de otra manera. Más lento, más consciente, más seguro. Te convertirás en alguien que no reacciona, sino que decide. Esa diferencia tan pequeña es lo que te prepara para el verdadero núcleo oscuro del pensamiento de Maquiavelo. No necesitas controlar a nadie para ganar. Solo necesitas que nadie pueda controlarte a ti. Cuando esa idea se te mete bajo la piel, todo cambia. El miedo cambia. La forma en que lees a la gente cambia. Lo que toleras cambia. Y lo que haces con tu energía cambia por completo. Y aquí quiero cerrar el último gran círculo que abrimos desde el inicio. La gente solo puede influirte mientras no entiendas cómo funcionas tú. Cuando te entiendes, cuando entiendes tus detonantes emocionales, tus inseguridades, tus vacíos, tus ganas de agradar, tus miedos al rechazo, se termina el juego.
porque no pueden usar contra ti algo que tú ya viste venir. Permíteme darte la última mini historia, una que resume todo lo que venimos construyendo. Un hombre trabajaba en una oficina donde lo ignoraban constantemente. Presentaba ideas y nadie le prestaba atención. Hablaba y lo interrumpían. Cada día volvía a casa sintiéndose más pequeño, más invisible. Hasta que un día dejó de intentar encajar. Dejó de explicar. Dejó de demostrar. Empezó a llegar en silencio, a trabajar con precisión, a no justificar cada movimiento. Cuando alguien lo interrumpía, esperaba. Cuando alguien se apropiaba de su idea, no se desesperaba. Cuando lo excluían, no corría detrás. No buscó venganza. No buscó aprobación. Solo se volvió incontrolable. 2 semanas después, la misma gente que lo trataba como invisible comenzó a mirarlo diferente. Empezaron a preguntarle su opinión. Empezaron a notar su presencia. Él no había cambiado de lugar. Había cambiado de postura mental. Y eso fue suficiente para que los demás ajustaran la suya. Ese es el verdadero efecto de los trucos mentales bien usados. No manipulas, no destruyes, no lastimas. Ajustas tu energía interna, y el mundo se acomoda alrededor. Pero aquí viene la última advertencia, la más importante de todas, y la que muchos pasan por alto cuando intentan volverse incontrolables. El último error que comete la gente es convertir la astucia en paranoia. Empiezan a ver enemigos donde no los hay. Empiezan a interpretar silencio como ataques. Empiezan a confundirse y se aíslan. Y una persona aislada no es poderosa, es vulnerable. Si sientes que estás cayendo en esa trampa, detente. Respira. Recuerda por qué empezaste. No buscabas dominar al mundo. Buscabas dominar a ti. La paranoia es solo otra forma de perder el control. Y no estás aquí para perderlo. Estás aquí para calibrarlo, para dirigirlo, para usarlo como una herramienta, no como una prisión mental. Si estás exagerando, si te estás volviendo frío con quien no lo merece, te estás convirtiendo en el problema. No olvides eso. Aquí está la regla otra vez, en una sola frase. No seas fácil de mover. No te aceleren rápido. No te hundas rápido. No te enojes rápido. Quien controla su velocidad interna, controla su destino. Esa es la diferencia entre el que siempre va a remolque y el que avanza por decisión propia. Y tú, ahora, ya no eres el primero. Todo lo que has escuchado hasta aquí no fue entretenimiento. Fue entrenamiento. Cada palabra fue diseñada para afilar tu percepción, para devolverte a tu centro, para hacerte consciente de lo que antes pasaba desapercibido. Tú decides si esto se queda como una idea, o se convierte en tu nuevo estándar. Antes de cerrar, déjame darte la última pregunta que solo las mentes realmente listas para evolucionar pueden responder. ¿Qué versión de ti va a salir al mundo después de este video? ¿La que reacciona o la que elige? ¿La que se pierde o la que observa? ¿La que se rinde o la que se vuelve astuta? Tú sabes cuál te conviene. Tú sabes cuál te ha estado esperando. Si este video te dejó pensando más de lo que esperabas, si te movió algo que no sabías que todavía estaba vivo dentro de ti, entonces quédate cerca. Suscríbete a Mind Plícito. No por mí, por ti. Activa las notificaciones para que no pierdas lo que viene después. Dale like si algo de aquí te hizo verte de una forma distinta. Y comenta tu experiencia, porque hablar de esto también es un acto de poder. Y ahora sí, aquí terminamos. Respira, vuelve a tu ritmo, y recuerda una última cosa. Nunca subestimes lo que un solo ajuste mental puede hacer en tu vida. Porque los trucos mentales para volverte más incontrolable y astuto, ya no son teoría. Desde este momento, son parte de ti.